Wow, ¿vieron eso? ¿Quién diseñará los paisajes? ¿Quién diseñará las montañas, las nubes, la lluvia? Es increíble. ¿Cómo están, camaradas? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Me da de verdad gusto volver a estar para ti de alguna forma y compartirte pues las rodadas que tanto nos gustan y disfrutamos. Esta mañana les voy a presentar un ícono del motociclismo. Les voy a presentar una máquina que para mí es como... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo les pondré la comparación? Es como el Elvis Presley del rock and roll, vamos a ponerlo así. Es como el ícono y el papá de todas las motocicletas de este estilo, en mi humilde opinión. En este video vamos a conocer a una de las motos más icónicas y bellas que el hombre ha fabricado. Así es. El día de hoy vamos a platicar de la famosísima Road King de Harley Davidson. Una moto que no por coincidencia se llama el rey del camino. Su imagen de la moto es para mí la imagen clásica de una moto de este estilo. Es una moto de touring, de paseo. Impone, su presencia impone, y no por nada es una de las motos más bonitas y queridas en el mundo del motociclismo. Venimos a pasear por allá por el cerro, por la Sierra del Tigre. Para allá vamos a ir mi amigo, mi camarada Héctor Romero y su servilleta Herculano. Vamos a ir para allá. Estamos ya en camino, de hecho, rodando, porque mi amigo tiene una Road King modelo 2021, si mal no recuerdo. Es de los modelos más recientes, de los años más recientes en este modelo, que es una moto que, como le digo, que es icónica. Desde que salió ha cambiado muy poco la moto, y lo entiendo, yo creo que no ha cambiado tanto la moto porque es muy bonita. No tiene mucho que cambiarle a esta moto. A lo mejor tiene toques de modernidad por ahí comparado con los primeros modelos, pero la moto sigue siendo la misma, su misma esencia. Quizá tenga algunas variantes en tecnología, en cuestiones del motor, en cuestiones funcionales, pues a lo mejor más actualizadas, pero el cuadro, la suspensión, la figura, es un icono. Les voy a platicar algo. Cuando yo decidí cambiar de moto, de mi anterior,
modelo, es decir, una Dyna que yo tenía, la Strip Up, la Dyna. Yo quería una Road King. O sea, realmente mi ojo se puso sobre una Road King idéntica a la de mi amigo Héctor. Negra, bonita, clásica, majestuosa la moto, me encanta. Cuando voy a la agencia me topo que casualmente estaba estacionada esta Road King junto a esta. Esta es una Heritage, es de aquellas de la familia Touring, y esta Heritage es también una clásica, es de la familia Softail. La familia Touring son las de las motos grandotas, se supone que son las motos grandotas de paseo, de viaje, maletotas por aquí, maletotas por allá. Y estas son más de paseo, sí, también son de viaje, pero tienen la suspensión aquí abajo del asiento, en fin. Veo las dos motos y me enamoré inmediatamente de las dos. Y yo dije, qué chulada de motos, así como las están viendo ahorita. Negras las dos, aparentemente muy similares. Y también empecé a observar esta, la Heritage de Softail, y me di cuenta que eran muy similares, pero no eran las mismas. Entonces empecé a comparar una y otra, y luego pues estaban muy parecido. El costo de las dos era prácticamente el mismo. Cuando me subo a las dos motos para medirme, porque yo soy de talla larga, mis piernas son largas, entonces para mí es muy importante la comodidad de la moto, la posición, porque normalmente las motos me quedan chicas por mi talla. Entonces para mí es muy importante probar si quepo, si no quepo, etc. Y para mi sorpresa, resultó que este modelo, la Softail, me quedó mucho más cómodo. La posición de las piernas, los brazos, y la Road King no tanto, me quedaba un poco más chica. ¿Por qué? No sé. Claro que en ambas motos tú puedes hacerles ajustes a los mandos, puedes cambiar los asientos, la altura, cambiar el manubrio para que te quede de diferente posición. Pero obviamente pues lo que queremos es hacerle lo menos cambio posible. Una, para gastar menos, y dos, pues para tratar de mantener el diseño original de tu moto, y más cuando es nueva. Luego entonces empecé con una batalla en decisión si me quedaba con la Road King o me quedaba con esta Heritage Softail. Finalmente, mi moto trae un motor un poquito más grande que la Road King, pero la verdad, créanme que a estos niveles de tamaño es lo mismo. O sea, sí es un motor más grande pero cualquier cosa, o sea, no era tanto. Traía accesorios mi moto, esta moto ya traía accesorios que en la Road King tú tenías que adquirir adicionales. O sea, había 2-3 detallitos nada más. Al final me decidí por esta y no me he arrepentido. Pero créanme, y les voy a confesar algo, aquí entre nos, me sigue echando ojitos la Road King. Se me hace una moto sumamente bonita, muy clásica, ¿no? Y no es que quiera dejar esta para nada, pero se me hace clásica. ¿Qué tal la Guardia Nacional? Cuidándonos, espero. Vamos entonces a conocer un poquito más de esta icónica máquina, la Road King, el rey del camino de Harley Davidson. Vamos a pedirle a Héctor que nos platique un poquito de ella, cómo le ha ido a él con esta máquina, y a ver si me la presta tantito, porque aunque no quepa yo bien, la quiero manejar. Nunca la he manejado en carretera, bueno, realmente nunca la he manejado. Quiero tener la primera experiencia y se las comparto, ¿va? Vamos.
¿Qué hay, amiga? Tengo carnitas, fibra de res, menudo y Está muy buena. La viejita esta. Pues estamos aquí con mi buen amigo Héctor. Héctor, me encanta tu Road King. Ah, pues ahí está la orden. A mí también me encanta. Ya sé. Fíjense, amigos, que como les venía platicando en el camino, esta moto a mí siempre me ha gustado. Y no por nada le llaman el rey del camino. Rey del camino. Que por cierto, ¿así se llama tu moto? Se llama el Rey. Sí. Héctor, ¿y cómo la has disfrutado? Fíjate que esta moto, yo tengo una Iron 883, la Diabla, y cuando andaba en carretera, la verdad quería disfrutarlo con mi mujer, ¿no? Entonces, por eso fue que adquirí el Rey, y la verdad es una maravilla. Yo pido a Dios todos los sábados para salir a rodar. Como debe ser. Como debe ser. Correcto. Oye, Héctor, ¿qué te hizo decidirte por la Road King? Fíjate que averigüé mucho porque tenía muchas en mente y la verdad no tenía como que la experiencia de decir qué moto, ¿no? Yo tenía en mente una Street Light y una Road King. Entonces la Street Light, yo soy chaparro, no tan alto como tú, entonces la Street Light te tapaba mucho la parte de la visión. Y decía un gringo que eso a veces no te dejaba ver algún hoyo, si estabas un poco distraído no podías ver. Y la gran ventaja de la Road King es que prácticamente ves todo, ¿no? Entonces ese fue uno de los motivos por qué decidí Road King en vez de una Street Light. Bueno, yo sé que todo te encanta de la moto, pero sí nos gustaría a la gente que no hemos rodado todavía o que no conocemos la Road King, que nos comentaras qué tal la suspensión y cómo sientes el motor. La suspensión la siento muy bien, incluso es ajustable. Cuando voy con Karina la hago un poquito más dura para que no tenga tanto golpeteo. Y la parte del motor, también si lo tienes bien revolucionado, la verdad no tienes ningún problema de nada. Nunca la he sentido que se quede lenta ni nada. Incluso es una moto fuerte, poderosa, porque es una moto pesada. Ni con la suspensión ni con el tema del motor, la verdad es una moto muchísimo más grande de la comparación que yo tenía, que era la 883. Y además es preciosa la moto, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho el tema clásico, ese que tiene Exacto, la moto. es una moto clásica. Muy, muy clásica. Es una moto y bueno, es un modelo nuevo, no es tan viejo como otros modelos de Harley, pero es una moto muy clásica. Me gusta mucho el cromado, me gusta que sea negra, y ahí poco a poco le he estado poniendo algunos detallitos, pero estoy enamorado de mi moto. ¿Qué motor trae? Trae un motor 107, y son creo que 1784 centímetros cúbicos. Sí. ¿Cómo la sientes en las curvas, mi estimado? Fíjate que bien, poco a poco, tengo muy poco con ella, poco a poco voy agarrando más confianza. Un buen amigo siempre me dijo que hay que acostarnos un poquito, y sí, la verdad en la parte de la curva es una moto muy cómoda, tiene mucho equilibrio, estoy fascinado con mi moto. No, y la verdad es una moto preciosa, amigos. La verdad es que yo no me considero experto en motos, la verdad. He aprendido de las motos de mis amigos, como ahorita que Héctor amablemente nos platica de ella. Y lo que yo he visto desde mi perspectiva es que es una moto fuerte, Sí. segura, Sí. buena suspensión, mucha potencia. Y bueno, lo que a muchos nos gusta es la vista, y tiene muy bonita vista. Gracias, Héctor, por platicarnos por su Road King. Esta es la Road King. Oye, Héctor, y bueno, abusando de la confianza, ¿verdad? ¿Se podrá que me la prestes Pues para calarla? vamos a echarle un pedacito. ¿Sí? Ahora sí que me vas a tener que prestar la tuya. No, sin problema. Chulada de moto, la Road King. Héctor se lleva mi Heritage y vamos a ver qué tal. ¿Listo? Vámonos. Vamos a ver qué tal es el tráfico. Por fin en una Road King, amigos. Se siente muy cómoda. No es de mi tamaño, como les digo, estoy así como medio en cuclillas por mi talla, pero bien, buena posición. Siento un poquito los mandos muy atrás para mí, por mi tamaño igual, pero se siente una moto muy cómoda.
Bonita moto, muy bonita, suavecita se siente muy suavecita. Ah, bueno, chulada de moto. Se siente potente. Wow, muy bien, muy buena vista, no me tapa como los que traen fading, sus hermanas de la familia Touring. Esta moto es una moto de la familia Touring y todas las demás tienen fading, tienen defensa, y tapan la vista. Esta no tiene muy buena vista, muy amplia, como la mía, igual que la mía, igual con el parabrisas, todo igual. Muy bien la moto, me gusta la moto. Los frenos, pues sí está nuevecita la moto. Sí, tiene potencia. Se siente muy bonita. Wow. No se siente nada brincona, tiene bonita suspensión. Y fíjense que a pesar de que la posición es diferente a la mía por lo del tamaño que les digo, de repente me acostumbro, no es algo que esté yo sufriendo ahorita y diga, ay, ya me cansé, ¿no? Sí extraño un poquito estirar un poquito más las piernas, pero nada grave. Muy bien. No, hombre, y el camino se ve súper bonito en esta moto. Quiero darle las gracias a mi amigo Héctor, que me dio la oportunidad tanto de platicar de su Road King Harley Davidson, como de que me la prestó un rato. Muy bonita experiencia, nunca la había manejado. Muy buena moto, muy bonita. Yo pensé que iba a estar más incómoda para mí, pero no. Sorpresivamente creo que es una moto que sí puedo manejar, a lo mejor haciéndole algunos ajustes en el asiento, por aquí, por allá, el manubrio, qué sé yo. Pero bueno, eso ya será si en un futuro decido hacerme de una Road King, que me encantaría. Por lo pronto yo estoy feliz en esta, mi Heritage Softail de Harley Davidson, que me lleva y que me trae para todos lados como Dios manda y de una manera cómoda para mí. Quiero mandarles un saludo, agradecerles que me hayas acompañado una vez más en una rodada tan padre, que hayas disfrutado de alguna manera. Fíjense que hay gente que me comenta, se me hace muy padre, que la gente que está ahorita no rodando por alguna u otra razón, le gusta ver el video porque pues de alguna manera me acompañan y ruedan. Entonces eso es para mí un gusto, porque al final de cuentas para eso lo hago. Si estás viendo el video para que te den ideas y para animarte a que te hagas de una moto, bueno, pues
qué bueno, espero que te haya servido. Y si no lo has hecho, pues deja de pensártelo y cómprate ya esa maldita moto. Cómpratela. Rodemos, disfrutemos, porque la vida se nos está yendo cada segundo. A todos, a todos, al joven, al viejo, a todos se nos está yendo la vida. Y los que ya estamos medio rucos, pues con mayor razón. Seguramente nos quedan muchísimo menos vida que a los jóvenes. Entonces hay que cuidar nuestra salud y hay que divertirnos y pasarla muy bien. Te mando un gran saludo. Vamos de regreso a Guadalajara. Gracias, Héctor, que me acompañó, que estuvimos rodando esta mañana. Y nos vemos en la próxima rodada de aquí de tu camarada Herculano Biker. ¡Vámonos! Buena música, Luis, muy buena música, muy bien. Esta rola me gusta.